si Dios ya te perdonó, pero tú sigues viviendo como si no? Muchos caminan cargando culpas viejas como si el sacrificio de Jesús tuviese fecha de vencimiento. Hoy te voy a mostrar 3 señales bíblicas claras de que su perdón ya está en marcha y cómo responder hoy sin autoengañarte. Soy Robin Pelufo y esto es Pelufo Talks. Aquí estudiamos la Biblia con los pies en la tierra para crecer, fortalecer nuestra vida espiritual y acercarnos a ese Dios que nos cuida y nos ama con amor. Porque el Evangelio no se trata de limpiar tu imagen, sino de restaurar tu identidad. La pregunta es, ¿qué te cuesta más? ¿Creer que Dios te perdona o perdonarte a ti mismo? Vamos a comentar aquí abajo, estoy leyendo los primeros 50 y vamos a orar por cada uno de ellos. Si alguna vez sentiste que agotaste las oportunidades con Dios, si prometiste cambiar, pero volviste a caer, y si piensas que Él ya se cansó de ti y, mejor dicho, dijiste, no voy más, espérate tantico. Este video, sin lugar a duda, puede ayudarte a que marques un antes y un después. Hoy vamos a hablar del perdón divino, no en teoría. Vamos a ver cómo se ve en la vida real. Vamos a basarnos en una de las escenas más crudas de la Biblia. El becerro de oro, un pueblo rebelde, un líder que intercede, un Dios que no abandona. Sentir culpa no siempre es malo, pero vivir atrapado en ella, ahí sí estamos en problemas. Muchos creyentes caminan con el alma rota. Vienen a la iglesia, oran, leen la Biblia, pero por dentro sienten que Dios lo ve con decepción, como si estuvieran tomando distancia. ¿Te pasó? Esa sensación de que ya fallé demasiado, esto no tiene arreglo, o Dios ya se cansó de mí. Es el mismo eco que se escucha en Éxodo 32. Moisés estaba con Dios recibiendo las tablas del pacto, mientras abajo el pueblo rompía ese mismo pacto en tiempo real, fabricando un ídolo. Le dieron el crédito de su libertad y lo adoraron, como si Dios nunca hubiese existido. ¿Por qué hicieron eso? ¿Eran malagradecidos? ¿Será que eran ciegos? ¿Eran carnales? ¿Tenían la mente distorsionada por la esclavitud egipcia? ¿Fue culpa de Aarón? Todas las anteriores. La Biblia no maquilla el pecado del pueblo, pero tampoco borra la misericordia de Dios. Y eso es esperanza. La culpa no resuelta, según la psicología, puede volverse una identidad. Te sientes sucio, indigno, y eso mismo te lleva a repartir patrones. Y lo trágico es que mientras más culpa acumulas, menos cerca te sientes de Dios, aunque Él nunca se haya movido, aunque Él nunca te haya dado incluso la espalda. El salmista David escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mi pecado se agravó sobre mí. Salmo 32. El pecado no confesado no solo carga la conciencia, carga el cuerpo, drena el alma, te paraliza. Pero no porque Dios te esté castigando, sino porque vivir sin gracia es como respirar sin oxígeno. Es sobrevivir sin vivir. Y justo ahí entra Éxodo capítulo 32. Moisés no aprovecha la oportunidad para fundar su propia nación. No dice, sí, Señor, empecemos de cero. Intercede, se planta por su pueblo. Le recuerda a Dios su promesa y dice algo tan radical que solo lo entenderás si alguna vez amaste de verdad. Éxodo el capítulo 32, el versículo 31 al 32. Te ruego que perdones su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Eso no es chantaje espiritual, es amor intercesor. Moisés actúa como un reflejo profético de Jesús, nuestro verdadero mediador. Eso lo señala claramente allí en 1 de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 5, y en Hebreos capítulo 7, el versículo 25. Cuando estás hundido, no necesitas discursos. Necesitas saber que alguien sigue creyendo en ti, que tu historia no termina donde tal vez tropezaste, que todavía hay gracia, todavía hay camino. Después de esa escena desgarradora, podrías esperar que Dios se retire del todo, pero no lo hace. Y ahí entra la belleza de Éxodo capítulo 32. En el caos hay señales, no de perfección, sino de proceso. Moisés baja del monte, rompe las tablas, purifica el campamento y al día siguiente vuelve a subir, vuelve a interceder, vuelve a creer, y esa intercesión no cae en saco roto. Dios no responde con indiferencia, no le dice muy tarde, le dice mi ángel irá contigo, pero yo estaré en medio. Hay consecuencias. Eso es verdad. Dios perdona, pero la vida no perdona. Pero también hay apertura, espacio para volver. Y en esa tensión entre gracia y justicia empieza a aparecer las señales. Hoy quiero mostrarte 3 de ellas. No son místicas, no son promesas vacías, no son fórmulas mágicas, son reflejos de un Dios que sigue operando en la sombra mientras quizás piensas que estás ausente. Señales que apuntan a lo invisible, marcas de restauración que ya están apareciendo. Y aunque todavía no lo veas del todo, Dios está obrando. Y si identificas con alguna de ellas, quizás la pregunta no sea si Dios te perdonó, sino si estás listo para vivir como alguien perdonado, porque el perdón de Dios es una realidad. Señal número 1. Hay una señal silenciosa pero poderosa.
de que Dios ya está trabajando en tu restauración. Y se llama incomodidad. No es remordimiento superficial, no es solo sentirse mal por haber fallado. Es algo más profundo, es ese momento donde estás a punto de repetir el mismo error, pero algo en ti te detiene. No es miedo, no es culpa, es un anhelo, es hambre de no volver a caer. Te sientes frente a esa tentación y por primera vez en mucho tiempo, algo en ti te dice, no quiero volver atrás. Eso, querido amigo, no nace de ti, es señal de que Dios ya empezó a moverse. ¿Saben? David lo describe de esta manera en el Salmo 51. El versículo 17 dice: mi sacrificio es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú. Y esa frase no es poesía, es experiencia. En Éxodo 32, cuando Moisés baja y ve el pecado del pueblo, lo primero que hace es romper las tablas, no como una reacción violenta, sino como un acto simbólico. El pacto se rompió, pero en ese acto también nace algo nuevo: el límite, el freno. Moisés no se une al caos, no trata de negociar con el becerro, dice con su gesto hasta aquí. Ese hasta aquí es lo que muchos están empezando a sentir hoy. Lo que antes te parecía normal, ahora te incomoda. Lo que antes justificaba, ahora te pesa. Lo que antes escondías, ahora quieres confesar. Ese es el primer signo de que Dios está limpiando el terreno. Porque el primer paso del perdón no es olvidar, es detenerse. Y si Dios está dando ese freno, ese detenerte, es porque no quiere que sigas hundiéndote. Él no quiere que sigas cayendo en ese pecado, porque Él no quiere que algo malo te vaya a pasar, y mucho peor. Él quiere rescatarte, Él quiere transformarte. Saben, amigos, la incomodidad es la cirugía del alma. Es incómoda pero necesaria. Y cuando la escuchas, cuando no la silencias con distracciones, con ruido, con religiosidad, entonces empieza ese lindo proceso, ese verdadero proceso de santificación. Y hay una oración que tú y yo podemos hacer hoy. Señor, gracias por interrumpirme. Gracias por frenarme. Muéstrame qué paso pequeño puedo dar hoy para obedecerte. No es la gran decisión lo que cambia tu vida, es el pequeño paso obediente. Quizás no estás listo para pedir ayuda ni para soltar todo, pero si hoy, querido amigo, joven, querida señorita, si hoy en medio del ruido sientes incomodidad santa, no la ignores. Esa incomodidad es la forma más clara en que Dios te está diciendo: no terminé contigo. Y eso es ya una forma de perdón en movimiento. Quizás lo más hermoso de esta incomodidad santa es que no siempre llegan con lágrimas. A veces llega con silencio, con ese instante en el que tú abres tu celular a punto de entrar a ese lugar oscuro y algo te frena, te hace dudar, te recuerda quién eres, o mejor dicho, de quién eres. Ese algo no es culpa, es gracia en forma de alerta. Y si miras bien, vas a notar que no es la primera vez, que esa incomodidad viene apareciendo hace tiempo. Tal vez cuando hablas con alguien que te confronta con amor, o cuando escuchas una predicación que de alguna manera te desarma, o cuando vuelves a leer el texto que antes te incomodaba, pero ahora te da paz. ¿Sabes qué es eso? Es el Espíritu Santo, no para condenarte, sino para rescatarte. Jesús lo prometió. Él dijo allí clara y poderosamente en el libro de Juan 16, versículo 8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese convencer no es un grito de juicio, es una voz suave que llama a volver. Y sí, puede doler, porque enfrentar lo que hicimos no es cómodo, pero es real. Y es ahí donde empieza la libertad. Esa puede ser una señal contundente, poderosa. Vamos con la señal número 2. La señal número 2 de que Dios ya está actuando en tu restauración es esta: aparece en ti el deseo genuino de volver y pedir ayuda. No hablamos de volver por rutina, ni de pedir ayuda por culpa. Hablamos de ese impulso silencioso pero firme de decir: no quiero seguir solo, necesito a Dios y necesito a otros. Y eso, déjame decírtelo, no es natural. La naturaleza humana prefiere esconderse. Mire lo que hizo Adán y Eva. Se escondieron, Caín mintió, Judas se aisló. El orgullo siempre busca silencio, el espíritu empuja hacia la comunidad. En ese momento en que decidí escribirle a alguien de fe, cuando pedís oración, cuando volvés a abrir tu Biblia después de semanas, esas pequeñas acciones tienen un peso inmenso. Recuerda lo que dice Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 9. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. La confesión no es un trámite, es una puerta abierta a la santidad. Mira lo que pasa en Éxodo 32. El pueblo falla, sí, pero Moisés no se rinde, vuelve a interceder y dice algo que parte el alma: te ruego que perdones su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Éxodo 32:32.
Él se pone en la brecha como figura de Cristo, según Hebreos 7:25, el único que intercede eternamente por nosotros. ¿Sabes lo que significa tener a alguien que intercede así por ti? Hoy quizás no sientes fuerzas para hablar con Dios, pero hay otros que pueden hacerlo por ti hasta que recuperes el aliento. Y pedir ayuda no es señal de derrota, es evidencia de que quieres ser restaurado. ¿A quién puedes escribirle hoy? ¿Quién es esa persona? Esa persona de fe que te va a escuchar sin condenarte. No necesitas exponer toda tu vida. Empieza con una línea. Puedes orar por mí. No estoy bien. Esa frase vale más que 1000 estoy bien falsos. Volver a la comunidad espiritual es una forma de volver a Dios. Y cuando lo haces, la vergüenza pierde fuerza. Escribe ese mensaje. Reúnete con ese hermano, con ese amigo. Confiesa con alguien de confianza. Eso lo dice el libro de Santiago, el capítulo 5, el versículo 16. Saben, amigos, hoy puede ser el día en que salgas de la oscuridad, no con todo resuelto. No minimices ese primer impulso, porque aunque parezca débil, es profundamente espiritual. Satanás quiere que creas que no vale la pena, que pedir ayuda es para los que no tienen fe, que Dios está cansado de tus recaídas, pero eso es mentira. Jesús dijo que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Lucas 15, versículo 17. Ese deseo de volver no es tuyo. Es fruto del Espíritu Santo. Nadie busca a Dios por sí mismo, según Romanos 3:11. Si estás queriendo volver, es porque Dios ya te salió al encuentro. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? Que volver no depende de emociones intensas, depende de pasos sencillos, un mensaje, una oración, una confesión. Cada paso es un acto de guerra espiritual. El enemigo quiere que sigas en silencio, pero Dios te llama a hablar, a abrirte, a recibir ayuda, porque la santidad rara vez ocurre en soledad. En Éxodo 32, Moisés no solo intercede, él se expone, se arriesga y se entrega. Dice, si no los perdonas, bórrame a mí también. Ese nivel de amor solo lo puedes entender si alguna vez oraste por alguien que se estaba perdiendo o si alguna vez alguien oró por ti. Y vamos ahora a la señal número 3. La tercera señal de que Dios te está perdonando no siempre se siente como alivio. A veces se siente como pérdida. Se llama limpieza. Y sí, duele. En Éxodo 32. Después de la intercesión de Moisés, no todo vuelve mágicamente a la normalidad. Dios actúa. Hay consecuencias, hay disciplina, pero no es castigo ciego, es corrección con propósito. Según Hebreos capítulo 12, el versículo 6, la Biblia dice que el Señor al que ama, disciplina. No porque quiera hacerte sufrir, sino porque quiere sanarte de raíz. Imagínate un cirujano que encuentra una infección. No puede simplemente taparla, tiene que abrir, limpiar, cortar si es necesario. Y después viene la sanidad. Viene la restauración. Así trabaja Dios. Tal vez este tiempo estás perdiendo cosas, relaciones que no suman, puertas que se cierran, hábitos que ya no toleras. No todo es ataque del enemigo. A veces es Dios limpiando y la limpieza duele, pero libera. Cuando Moisés desciende del monte, rompe las tablas del pacto, destruye ese becerro de oro y confronta al pueblo. Luego ordena que quienes persistieron en la rebelión sean apartados. Suena drástico, pero era necesario. Dios estaba cortando la gangrena para salvar al cuerpo. Y esa imagen puede parecer dura, hasta violenta. Pero piensa esto, ¿qué tan lejos dejarías avanzar una infección antes de actuar? La limpieza espiritual es igual. Dios no tolera el pecado porque te odie, lo confronta porque te ama. Y hay algo que no puedes pasar por alto. La limpieza no es el final, es el comienzo. Pues de todo ese caos, Dios renueva el pacto. Vuelve a escribir en tablas, vuelve a dar instrucciones, vuelve a habitar en medio de su pueblo. Eso es gracia, eso es restauración. Pero solo ocurre después de la limpieza. Entonces viene otra pregunta interesante. ¿Qué está cortando Dios en tu vida hoy? Tal vez te alejaste de una relación tóxica y eso te duele más de lo que pensaste. Tal vez perdiste un trabajo, una oportunidad y no entendiste por qué. Pregúntate, ¿es posible que eso
no sea un castigo, sino una cirugía? Porque la disciplina de Dios no es rechazo, es dirección. Y si hoy estás en ese proceso, quiero animarte a hacer algo simple pero poderoso. Un plan de 7 días, día 1 a 7, 10 minutos de palabra, lee un salmo al día, hágalo en voz alta, 10 minutos de oración sincera, sin filtros como David, aunque sea con enojo, un acto concreto de obediencia, reconcilia, devuelve lo que robaste, bloquea ese número, desinstala esas plataformas o esas páginas que tal vez estás allí chequeando. No busques sentir algo, busca dar un paso, porque la obediencia práctica es el terreno donde crece la restauración. La limpieza es señal de que todavía eres un hijo y que hay un futuro más sano por delante. Hoy no estás siendo castigado, estás siendo tratado. Y eso también es amor. Muchos piensan que cuando Dios está presente, todo debería ir bien, que si algo se cierra, entonces algo anda mal. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Mira, por ejemplo, José fue traicionado, vendido, encarcelado, y todo eso Dios estaba con él. Mira, Job perdió todo y aún así Dios lo sostuvo. Mira, Moisés fue exiliado antes de ser llamado. La limpieza muchas veces precede al envío, porque Dios no quiere usarte mientras estás roto por dentro. Él quiere sanarte, moldearte y recién ahí enviarte. La limpieza no es rechazo, es preparación. El Nuevo Testamento, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Allí en Juan, el capítulo 13, encontramos cómo Jesús empieza a lavarle los pies a cada uno de ellos. Y cuando llega de Peter, donde Pedrito le dice: Señor, tú no me lavarás a mí los pies jamás. Pedro se resiste, pero Jesús le dice: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué quiso decir eso? Que el amor verdadero no ignora la suciedad, la limpia. Y a veces cuando Dios te ama profundamente, va a intervenir directamente en tu zona de confort. Va a desarmar lo que construiste lejos de su voluntad. No por enojo, por rendición. Tal vez no entiendas por qué todo se está removiendo en tu vida, pero puede que sea exactamente porque Dios te está restaurando desde lo invisible. Y cuando la limpieza está en marcha, el Espíritu empieza a abrir espacios nuevos. Sensibilidad, discernimiento, compasión por otros que también están en proceso. Vamos a visualizar ahora esta escena. El polvo en el aire, el calor en el desierto, el sonido de gritos, danzas y caos, un ídolo de oro brillando bajo el sol, un becerro. El pueblo de Israel, el mismo que había cruzado el Mar Rojo, el mismo que había comido maná en el desierto, el mismo que había escuchado la voz de Dios, ahora decía: este es nuestro Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Éxodo 32, el versículo 4. ¿Puedes creerlo? Moisés bajando del monte con las tablas en la mano. No cualquier tabla, eran escritas por el dedo de Dios. Éxodo 31, 18. Tablas del pacto, testimonio físico de la alianza entre el cielo y la tierra. Pero al ver la escena, Moisés la rompe. Ese es el símbolo más fuerte de toda la narrativa. El pacto fue roto, no por Dios, por el pueblo. Y ahí, en medio del colapso espiritual más grande de la historia temprana de Israel, pasa algo que revela el corazón del evangelio. Moisés sube otra vez. No para acusar, no para buscar venganza, sino para interceder. Y su oración no es casual, no es liviana, es radical. Te ruego que perdones su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32. Ese nivel de intercesión no es humano, es profético. Moisés está anticipando a Cristo, porque aunque Dios no aceptó borrar a Moisés, sí aceptó enviar a su hijo. Y él sí fue borrado por nosotros. El justo por los injustos, el inocente por los culpables. En el libro de Hebreos, capítulo 7, el versículo 25 lo dice así: por eso también puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que viven para siempre para interceder por ellos. ¿Lo entiendes? Jesús está haciendo por ti ahora mismo lo que Moisés hizo por Israel. No porque tú lo merezcas, sino porque Él te ama. El gran pecado de Israel fue cambiar a Dios por una imagen, cambiar la gloria del invisible por un objeto hecho por manos humanas. Y sin embargo, el gran acto de Dios fue no abandonarlos. Esa es la tensión. Pecado profundo, gracia más profunda. Dios no borró a Moisés, pero sí escribió nuevamente las tablas.
dio otra oportunidad, renovó el pacto, restauró su presencia en medio del pueblo, porque el corazón del evangelio no es perfección, es intercesión, es restauración. Y eso es lo que Jesús está haciendo por ti hoy. Esta escena en Éxodo 32 revela no solo la gravedad del pecado humano, sino la intensidad del amor divino. Lo que hace Moisés no es simplemente valiente, es escandaloso. Él está dispuesto a perder su lugar eterno por los demás. Eso es lo que en teología llamamos una figura mesiánica, alguien que anticipa el corazón de Cristo. Y esto tiene implicaciones directas para ti, porque cuando tú y yo le fallamos a Dios, hay una tendencia automática a pensar que todo se arruinó, que ya no hay vuelta atrás, que Dios se bajó del barco. Pero Éxodo 32 dice lo contrario. En medio de una rebelión masiva, en la cima del desprecio espiritual, Dios aún escucha la oración de un intercesor, aún se mueve en misericordia, y eso te incluye. Quizás hoy te sientes indigno, impuro, sucio, hipócrita, y piensas que Dios ya cerró su oído, pero no es así. Hay alguien intercediendo por ti, alguien que no se rinde, alguien que no se olvida. Jesús no está buscando excusas para rechazarte, está presentando razones eternas para restaurarte. Y este patrón se repite una y otra vez en la Biblia. Esa es la clase de Dios que tienes. No se rinde contigo, nunca, jamás. La pregunta ahora es personal. ¿Qué vas a hacer con todo esto? No basta con entender que Dios perdona. Necesitas responder, porque ignorar su perdón también es una decisión. Quiero dejarte con algunas preguntas que, si las respondes en oración, puedes transformarte. ¿Dónde estás viendo señales de incomodidad santa en tu vida? En ese momento donde algo ya no te satisface como antes, donde el pecado ya no se disfruta igual. Eso no es casualidad, es gracia activa. Es Dios actuando. ¿A quién necesitas pedirle ayuda hoy? La restauración no es un camino solitario. No somos islas. Necesitamos comunidad, un hermano, una hermana que camine contigo, que ore por ti, te recuerde quién eres. ¿Qué parte de tu vida está siendo limpiada por Dios? No pelees contra eso, súmate al proceso. A veces lo que más duele es lo que más necesitas soltar. Y ahora algo práctico, querida familia. El ejercicio de 48 horas. No lo ignores, no lo pienses, hazlo, pruébalo. Confiesa a Dios en voz audible lo que sabes que necesita ser dicho. 1 Juan 1:9. Número 2. Cuenta a otros, a un amigo maduro en la fe, que ore por ti, que te escuche. Santiago capítulo 5 versículo 16. Número 3. Acto de obediencia. Corta, habla, bloquea, entrega, devuelve. Número 4. Empieza diario de gratitud. Misericordias de Dios cada día por 7 días. Escríbelas. No importa si son pequeñas. Si dices, no sé por dónde comenzar, empieza por decirle a Dios eso precisamente. Él escucha oraciones honestas. Recuerda, el pueblo había fallado. Habían hecho un ídolo, habían roto el pacto, y aún así Dios restauró. Eso dice algo sobre ellos, pero dice mucho más sobre Él. Él no busca excusas para soltarte, busca razones para restaurarte. Y si llegaste hasta acá, no es casualidad, es una invitación a dejar el peso atrás y empezar de nuevo hoy. Mira, nadie llega a la restauración por accidente. Es una decisión consciente. Es incómoda, vulnerable, pero profundamente hermosa. Y quiero que te tomes en serio esto, no como quien mira un video y pasa al siguiente, sino como alguien que reconoce que hoy algo cambió. ¿Quieres saber si este mensaje es para ti? ¿Sientes incomodidad? ¿Sientes una necesidad nueva de volver? ¿Sientes que Dios te está sacudiendo por dentro? Eso no es emoción, es el Espíritu Santo obrando. Entonces, ¿qué vas a hacer con esto? Porque donde hay un paso hay esperanza, y donde hay esperanza hay un camino. Dios no termina jamás. Si llegaste hasta acá, tengo una cosa que decirte. Gracias por quedarte, por escuchar, por dejarte incomodar y sobre todo por estar dispuesto a dar un paso, porque este video no era un contenido más, era una cita divina y tú la honraste con tu atención. Así que te lo digo de nuevo, si hoy sentiste esa incomodidad santa,
si pediste ayuda, si Dios está limpiando áreas de tu vida, no lo dudes más. Su perdón ya te alcanzó. No esperes una señal sobrenatural. Ya la tienes, el deseo de volver. Y si esto está pasando en tu vida, escribe abajo: hoy empiezo. Ese pequeño acto público puede ser un punto de inflexión en tu historia. Hoy además quiero orar por ti, personalmente. Sí, voy a estar leyendo y orando por cada uno que lo comente. Y si todavía estás procesando todo, no te sientas culpable. Dios no te está apurando, pero tampoco está desinteresado. Te está esperando. Sus brazos siguen abiertos. Ahora, una invitación final. Si este mensaje te habló, te invito a suscribirte. En este canal estudiamos la palabra desde un lugar honesto, cercano y práctico. No somos perfectos, pero somos una comunidad que busca crecer y fortalecer tu experiencia espiritual. En el próximo video vamos a hablar el Dios glorioso que se da a conocer. Te aseguro que te va a ayudar a entender el corazón de Dios desde otra perspectiva. Así que deja tu hoy empiezo, comparte este video con alguien que necesite volver y recuerda esto: Dios no te pidió ser perfecto, solo presente, y hoy estuviste presente. Y si sentiste que todo esto fue mucho, está bien. La gracia no se procesa en un día. A veces solo necesitas respirar y dejar que el Espíritu haga su obra. Ya empezó. Dios va contigo, caminando con fe. Querido amigo, Dios te bendiga. Recibe un abrazo enorme de parte de Jesús para cada uno de ustedes. Bendiciones.